Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andas como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual que fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y todo malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también los ha perdonado a cada uno en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4. Yo les exhorto que durante la semana que lo dan un repaso, leyéndolo con los apuntes y con su libreta. Porque yo estoy seguro es que hay muchísima información aquí y muchas cosas que Dios lo quiere hablar en nuestros corazones
pero por el tiempo ahorita esta noche no tengo tiempo para tocar cada punto. Aquí hay muchísimo. Es el capítulo más largo, uno de los capítulos más largos de Efesios. Entonces, por el tiempo no vamos a alcanzar a ver todo. Pero yo tengo ahí en sus hojas de guía o su hoja de trabajo, hay unos cuantos puntos. Vamos a regresar al versículo 1. Y ahí empezamos versículos 1 y 2, el llamado. El llamado. Versículo 1, dice Pablo, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Eso me llama mucho la atención, ¿sí? Que podemos vivir o debemos vivir digno del llamamiento que hemos recibido. Pablo tomó 3 capítulos en explicar lo que Dios hizo por nosotros por medio de su gracia. Capítulo 1, 2 y 3. Ahora trae luz a la manera en cómo debemos vivir. La pregunta es, ¿cómo debemos vivir entonces? La clave y parte de la respuesta empezamos a ver en versículo 2. Dice que sean humildes. Y esta versión que yo tengo aquí, contemporáneo, dice, y mansos. Humildes y mansos. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando realmente entendemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, a mandar a su Hijo, lo grande que fue, vamos a querer servirle y obedecerle por gratitud, no como un acto religioso. Esa es la diferencia en tener una relación personal con Dios y tener una mentalidad religiosa, ¿sí? La religión enseña, la religión de nuestra cultura, enseña que yo debo cumplir con ciertas cosas, si no, Dios me va a quemar, Dios se va a enojar o algo malo me va a pasar, ¿cierto o no? Entonces, todo lo que se base en el servicio o la obediencia a Dios no está basado en gracia, no está basado en amor, sino está basado en temor o miedo más bien. ¿Sí? Y dice la palabra que yo no ha dado a ti, a usted, a los hijos de Dios, un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo nuevamente está mostrándonos que no estamos viviendo o sirviendo a Dios, ni obedeciendo a Dios porque tengo que, ¿sí? Sino lo obedezco y lo sirvo porque estoy agradecido por lo que hizo por mí. Y mi obediencia y mi servicio hacia Él es por causa de la gratitud inmenso y el amor inmenso que yo tengo para Él. Por eso yo quiero entregar mi vida en servicio a Él y obedecerle. ¿Están conmigo? Dice, entendiendo quiénes somos, es el fundamento de nuestro digno camino de fe. Lutero consolaba a los hombres dando la respuesta para todas las tentaciones de Satanás solo con esa frase, Christianius sum, que quiere decir, soy un cristiano. Y compartió un gran teólogo Trapp, un gran ministro de 1800. ¿Qué está diciendo? Cuando llega una tentación del diablo, cuando me quiere atacar, cuando lanza los dardos, cuando tengo una tentación de salir del camino de Cristo Jesús, ¿cuál es la respuesta que el cristiano debe tener? ¿Cuál es la razón en por qué no voy para allá? ¿Cuál es la razón en por qué obedezco a Dios? Porque soy cristiano. Punto. Soy ahora de Cristo. Entonces yo no vivo en eso. Yo no voy para allá. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Pequeño Cristo. Mi vida está dedicado a Él. ¿Sí me explicó? Es lo que quiere decir con eso. ¿Cuántas veces pedimos a Dios una gran respuesta, o clamamos, no, es que dame algo, muéstrame algo, y una manera, siempre viene una salida, dice la palabra, de cada tentación. Pero ¿cuántas veces sentimos frustrados como hijos de Dios, buscando algo místico o una respuesta que viene de, no sé, hijo, no lo hagas,
O sea, ¿sí me entiendes? Yo he pasado por eso. ¿Cuántas veces sentimos eso? O es una frustración que se puede cargar uno. Cuando la respuesta es simplemente, no lo hago. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Soy hijo de Dios, entonces yo no hago eso. Tan sencillo y a veces tan difícil a la vez. ¿Sí? La idea está clara. No caminamos como dignos para que Dios nos ama, pero porque sí nos ama. Somos motivados por gratitud, no por el deseo de recibir o ganar cierto mérito ante Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuántas veces tenemos la mentalidad errónea a servir a Dios por causa de recibir algo en cambio? Yo he escuchado a personas orar, Dios, si tú haces lo que sea, ponle ahí en el espacio, si tú haces aquello, te voy a servir por el resto de mi vida. Si tú me sacas de esta broncota, con mi esposa, con mi esposo, con las deudas, con esta situación, circunstancias, si tú me sacas de eso, te prometo te voy a servir todo el resto de mi vida. No, es una mentalidad errónea. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a Dios para recibir un mérito en lugar de servirle porque estoy agradecido. ¿Sí? Yo lo he dicho y lo repito. Si Jesús no me bendice más, lo cual sí lo va a hacer, pero si no me da más, debe ser suficiente mi obediencia y mi servicio hacia Él solamente porque me salvó en la cruz. Pero ¿cuántas veces no vivimos así? Esperemos algo más. Entonces, si tú fuiste Dios, ¿qué vas a decir? Pues ¿qué quieres, no? Ya te salvé y ¿quieres más? Y Él es un buen padre, dice la palabra, que nos da a los hijos que ama. Pero debe ser suficiente. Solamente el precio de la cruz, por lo que Él hizo ahí, me redimió, me salvó de las tinieblas a la luz maravillada. ¿Sí? Debe ser suficiente para nosotros eso. Continuamos. El carácter, versículos 2 y 3. Dice aquí, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí es o son la lista o actitudes que el Hijo de Dios debe mostrar o manifestar en su carácter. ¿Sí? Primero, Pablo nos enseña cómo fuimos redimidos en los primeros 3 capítulos, y ahora está explicando y mostrándonos cómo debemos vivir digno de esa salvación. ¿Sí? ¿Cómo vivimos digno de esa salvación? Aquí dice, sean humildes, mansos, tolerantes, no del pecado, ¿sí? Pero tolerantes de, ¿qué? Actitudes, carácter de mi prójimo, etcétera. Cosas que tal vez me molestan. Pacientes unos con nosotros. En y con, ¿qué? Amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu. Antes del cristianismo, la palabra humilde siempre se malinterpretó en las mentes de muchos y tristemente aún hasta la fecha. ¿Sí? Dice que sean humildes. Pero tenemos que entender que la humildad es una virtud crucial de la fe cristiana. ¿Sí? Si nosotros somos humildes, no está diciendo que somos humildes, o sea, pobres, que no podemos hacer nada al respecto. Porque yo conozco muchos pobres que no son humildes, ¿no? Bien orgullosos y están en su camino y no voy a hacer lo que voy a hacer, pues no son humildes. La humildad no es una situación económica, sino una situación del corazón. ¿Sí? Ser humilde. Yo quiero que estudien Filipenses 2, no tenemos tiempo para ir ahí, pero habla de la humildad y el carácter cristiano. Filipenses 2, 1 al 10. También significa que somos felices y contentos cuando no estamos en control de las circunstancias. ¿Sí escuchaste bien? Cuando no estamos en control, estoy humilde y manso, quiere decir que estoy en paz. ¿Cómo te sientes? Yo lucho con eso a veces, voy a ser sincero.
¿Cómo te sientes cuando no tienes control de la circunstancia o la situación? ¿Tienes paz? ¡Ah! Se molesta uno, ¿no? Entonces no hay humildad. Aún no estamos manifestando el fruto de ser manso. ¿Sí? Jesús fue manso. Las cosas no fue siempre como Él quiso aquí en la tierra. Pues lo crucificaron. ¿Quién quiere ser crucificado? Pues no. Pero Él estaba tranquilo y contento en su ser porque sabía quién era y sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí? Aunque las circunstancias no van como nosotros queremos, debemos ser personas de paz, humildes y mansos, tolerantes y pacientes. La paciencia es una virtud. También la paciencia se aprende. ¿Sí? Versículo 3. Dice, procuren mantener la unidad. Aquí, ¿cómo es? ¿Es una sugerencia? No. Aquí es una tarea, un mandato, un trabajo. Es nuestra responsabilidad. Dios habló en mi corazón y puso eso. Si yo confieso Cristo como mi Salvador, yo soy responsable de la unidad del cuerpo de Cristo. Wow. ¿Cuántas veces pensamos que depende de alguien más? No, es que no trae unidad, fulano, fulana. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Él o yo? Ambos. ¿Sí? Si no hay unidad en tu casa y son hijos de Dios y dicen que son cristianos, hijos con sus papás, papás con sus hijos, entre hermanos, aquí en la iglesia, entre hermanos de Cristo, si hay un conflicto, si hay fricción, ¿quién es el culpable? Todos. ¿Cierto o no? Es lo que está diciendo aquí. Procuren mantener. Es un trabajo. Es día a día. Oye, es que me miró así. Pregúntale por qué. Es que pastor, mire, tienes que hablar con fulano porque... pues qué fácil. No, es el trabajo del pastor mantener la unidad. Es el trabajo del cristiano, el creyente, el hijo de Dios, el miembro de la familia. ¿Sí? Pero fácilmente lo cargamos a alguien más. Lo colgamos a alguien más. Cuando Pablo está diciendo aquí, procuren ustedes, todos, la iglesia, procuren ustedes la unidad de ¿qué? Del Espíritu. ¿Sí? Una nota aquí. No dice procurar mantener la uniformidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Convicciones personales, ideas propias. ¿Sí? No dice eso. Lo que dice es que procurar mantener el Espíritu, la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo no es tus ideas religiosas, ideologías o creencias de que es la iglesia o es una persona. Él puede traer convicción, corrección, ánimo y enseñanza o explicación de lo que es o no es de Dios y su carácter. ¿Sí? No sé si cacharon eso. ¿Sí me explico? Uno dice más o menos. Bueno, por eso estamos grabando para que puedan escucharlo otra vez. Continuamos, porque no tengo mucho tiempo. Continuamos. Versículo 5, es muy largo y apenas vamos en versículo 5. Un solo Señor, dice la palabra. Un solo Señor. Eso es esencial de nuestra fe. ¿Sí? Un solo Señor. Eso es lo que nos separa de otras creencias, otras dogmas religiosas y otras sectas hoy en el mundo hoy día. ¿Sí saben eso? Esa doctrina, en lo que está hablando Pablo, es crucial para declarar que yo soy cristiano. Porque cuando tú dices, yo soy cristiano, no estamos hablando de forma religiosa. Estás diciendo que yo soy parte de alguien que es uno solo. ¿Sí me explico? En otras religiones hay ¿cómo se dice? Plethora, multitud de dioses. Estaba hablando con el misionero, mi amigo pastor Joab Lara, con la Comisión Calvario y las casas hogares. Tienen cerca de 1,000 casas hogares de Josías y Betanía allá en la India. En su cultura hay más de 1,000 dioses. Entonces,
porque el tuyo es el correcto, dicen, ¿no? Ellos tienen una manera para evangelizar allá. Esa doctrina de un solo Señor nos separa de todas las otras religiones, todas las otras creencias en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a explicar. Si yo digo que hay un solo Señor, decir esto significa unas cosas muy importantes. Son estos. Número 1, que la obra de Jesucristo en la cruz, su redención, es perfecto y suficiente. Si yo digo que yo soy de Cristo, Jesús, que yo creo en Él, llevar el título, si quieres decir, de cristiano, ¿sí? No de forma religiosa, sino de pertenencia, soy de Cristo. Estoy declarando que Jesucristo lo que hizo en la cruz es mi salvación, mi redención, y fue perfecto y suficiente. Estoy diciendo que ningún otro redentor, mediador, es necesario para dar a mí salvación. ¿Sí? Y ve también un estudio personal, 1 de Timoteo, capítulo 2, 5 a 6, y Hebreos 9, 15. El creyente se acerca a Dios por medio de Jesús solamente. Hebreos 7, 25 habla de eso. ¿Qué más significa? Si yo digo que hay un solo Señor, también está el otro lado de la moneda. Un Señor también significa que al profesar igual o mayor alianza a otra autoridad de mi casa, secular o autoridad religiosa, de lo que Dios reveló en Cristo y su palabra inspirada, es lo mismo que retirar uno mismo del señorío de Cristo y por lo tanto de la vida que solo fluye en Jesús mismo. Solo puede existir un solo unidad, a un solo unidad del Espíritu en nuestras vidas. Si yo digo que yo soy cristiano, que yo soy de Cristo, y si yo permito otra autoridad tener igual respeto o mayor, yo estoy voluntariamente retirando a mi vida, no solamente de la cobertura de Jesucristo mismo, y no solamente de la abundancia de la gracia que viene a través de Él, pero también puede llegar a un extremo hasta la salvación misma. Ay, ay, ay. ¿Sí? No, yo no hago eso. ¿Qué lugar tiene su esposo, su trabajo, sus hijos en su vida? No, es que Dios me manda a respetar mis autoridades delegadas. Sí, pero no que sea más que Él mismo. Su casa, lo que hace Él, su reino. Si yo permito que esas cosas lleven más lugar en mi vida, yo estoy voluntariamente retirando a mí mismo de la cobertura de Dios y su bendición. Es lo que quiere decir un solo Señor. Porque dice la palabra, hay una lista, tenemos un estudio largo acerca de eso, dice, es un Dios celoso. Él quiere a ti y a mí solo para sí mismo. No va a hacer juego ni luchar con nada. ¿Por qué? Porque es Dios, no tiene que. ¿Sí me explicó? Versículos 11 a 16, la unidad de la fe. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo es perfeccionado la unidad de nuestra fe? Pablo habla aquí de una unidad de la fe que trae excelencia o perfección en el cuerpo. ¿Cómo es eso? Varias maneras. Primero, recibiendo, aplicando y aceptando la fe y mensaje que solamente viene a través de las Escrituras, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, siempre y cuando que vivan y enseñen una vida santa o apartada para Cristo Jesús. Es lo que dice en versículos 11 a 12. ¿Sí? Que cuando yo quiero tener unidad de la fe con mis hermanos, ¿cómo lo hacemos? Es la primera manera. Recibiendo, aceptando y aplicando lo que enseña las Escrituras y los 5 ministerios de la iglesia local. ¿Sí? Eso trae unidad de la fe. ¿Cómo más? Número 2. ¿Cómo perfeccionamos la unidad de nuestra fe? Creciendo siempre en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Avanzando hacia la madurez espiritual y creciendo con plenitud
completa en cada aspecto en el carácter de Cristo. Versículo 15 habla de eso. ¿Sí? Debe haber un caminar visible, actual, en nuestro crecimiento. ¿Sí? No, que no me juzgas, hermano. Ok, yo no te juzgo, pero tengo derecho a juzgar tus frutos. ¿Sí o no? ¿Sí? Si el manzano produce manzanas chiquitas o amargas, ¿qué vamos a hacer con el manzano? Vamos a cortar ramas para que produce menos, pero va a ser jugosas. ¿Sí? Yo crecí en un estado donde hay muchísimo maíz, muchísimo soya y hay mucha agricultural, el ambiente, ¿no? Mi papá trabajaba en esas cosas por años. Entonces yo siempre en las pláticas de la casa era acerca del ganado, los puercos, el maíz, la soya y eso. Si tú no tienes que se dice un yield es como una cosecha frutífera. ¿Qué hacen los de la granja? Cortan o queman el lugar con químicos o nutrientes diferentes y el siguiente año plantan otra cosa ahí, una semilla distinta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que produce un mayor yield o mayor fruto. Si yo no veo los frutos, o como dice el versículo 15, el carácter de Cristo, tal vez es porque necesito permitir que Dios corta o quema cosas en mi vida para producir lo que Él quiere producir. ¿Sí? Eso trae unidad y un crecimiento visible, actual a la vida cristiana. Número 3, ¿qué trae unidad a la fe? No viviendo como niños, dice la palabra. Quienes reciben o aceptan cualquier idea, o la palabra que usa Pablo es viento de doctrina. Rechazando lo que es falso y respetando, adhiriéndose a la verdad y sana doctrina que viene de Cristo por medio de sus autoridades delegadas y su palabra. ¿Sí? ¿Cuántas veces entra una idea y decimos, ¿en serio? No, mafufada, eso no es cristiano, esto no viene en la palabra, no voy a recibir eso. No, eso no es muy cristiano, voy a ofender a alguien. ¿Qué? ¿Y qué? Perdóname, pero dice Pablo, que si alguien predique un mensaje que es ajeno o diferente que Cristo que nos salvó, ni lo recibes en tu casa. Y tocan, queremos compartir unos folletos con usted. No, gracias, pum, yo cierro la puerta. Yo he predicado aún muchos, hasta los ancianos de los cultos y las sectas de nuestra ciudad, no quieren escuchar. Sí, ¿sabes lo que Dios me habló hace muchos años? Si el Espíritu Santo de Dios no puede traer convicción a su corazón, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Nada, cierra la puerta. Es falso. No estamos aquí en un debate. La salvación no es un debate, es una certeza que viene en la palabra de Dios. Es a través de Jesucristo, sus normas, su manera, y no hay discusión. Perdóname si soy fanático, pero así es. Amén. Dice Pablo aquí, que no sean como niños. ¿Qué hacen los niños? Oh, mira. Y va el globo, ¿no? Y van atrás de él. A ver qué pasa. Es que el oro cae del cielo. Y estamos en el culto cristiano. Ay, qué maravilloso. No es cierto. Perdóname, pero son mafufadas. Que gente cree y no viene en la palabra. Yo veo videos en el YouTube y gente que yo respeto, iglesias que yo conozco. Yo digo, ¿en serio? ¿Están publicando eso en el Facebook? ¿En serio? Eso no es cierto, perdóname. Pero hay cosas que es como que, no sean como niños. Sean maduros, caminando hacia la verdad, siempre en Cristo Jesús. Amén. Sí, no estoy hablando de los Facebook de los que están aquí. Yo digo, pastores, ministros, amigos míos. Ay. Número 4, ¿cómo llegamos a la unidad de la fe? Sosteniendo y hablando la verdad revelada en las Escrituras en y con amor, viviendo en la verdadera justicia y santidad, como dice Pablo. ¿Sí? Eso trae unidad. Y tristemente, punto aparte, en algunos tal vez no trae unidad porque no quieren escuchar la verdad. Entonces, se pueden alejar algunos. Pero, como estamos platicando mi esposita y yo el otro día, pero dice la Escritura, viven de tal manera que no tienen nada malo a decir en contra tuya. Si alguien se va de tu vida,
Si alguien va de esta iglesia, no va a ser porque fue por un rechazo, va a ser porque lo amamos tanto que decimos la verdad. No, yo no quiero eso. Bueno, que te vaya bien, te amamos. Pero es lo que dice la palabra. Bueno, ¿sí me explicó? Que no tiene nada malo que decir en tu contra. Mi esposo y yo hemos trabajado muchísimo en guardar la integridad en ese aspecto de nuestro ministerio y esta iglesia. Yo puedo ir con muchos pastores aquí en la ciudad y gracias a Dios, no por mí, pero bueno, una parte, por lo que hemos hecho nosotros, no tienen nada malo que decir acerca de esta iglesia, nuestro trabajo. Y tengo muchos amigos por toda la ciudad y hasta otros países. ¿Sí? Pero hay que decir la verdad, decir las cosas como son. Una nota aquí. Para entender más los dones ministeriales, lo que mencioné en versículos 11 y 12, yo los exhorto que puedan tomar nuestras clases de etapa 3 del discipulado, llegando a etapa 3 de nuestro discipulado. También hablamos de eso en las clases de identidad espiritual, es un estudio de los dones espirituales, y también tenemos todo un estudio acerca de la autoridad espiritual, ¿sí? Y se ve eso más en detalle, nada más esos 2 versículos y más profundo. Continuamos, ¿están conmigo? Ok, versículos 17 a 29. Habla aquí del hombre nuevo y hijos de la luz. Versículo 17. Pero esto quiero, y después dice, insistir. Es una palabra fuerte, ¿no? Si yo insisto, ¿qué estoy diciendo? ¿Que vamos a tener una charla al respecto? No, yo quiero que lo hagas. Yo insisto. Debe ser así, es lo que está diciendo Pablo. Pablo aquí está reiterando, dando énfasis en cómo debemos vivir. Ya, es casi como un clamor de su corazón. Ya, por favor, viven así. ¿Sí me explicó? Por causa del llamamiento, siendo parte de un solo cuerpo, maduro, como describe Efesios, en ese mismo capítulo 1 a 6, por esta razón debemos vivir, o dice la palabra caminar, o quiere decir conducir nuestras vidas de una manera distinta que el mundo. Yo los exhorto a que estudien muchísimo esa parte, ¿sí? Meditan en esos versículos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque existen tendencias dentro de la iglesia cristiana que los cristianos mismos desean o demuestran al mundo que realmente no somos tan diferentes. Yo crecí en la iglesia cristiana toda mi vida y yo sé que eso es cierto. ¿Sí? No queremos ser rechazados de nuestros amigos del mundo, los incrédulos. Yo no soy tan diferente como usted. ¿Sí? Esto usualmente es un esfuerzo equivocado para obtener el respeto, entre comillas, o la aprobación del mundo. Esto debe ser resistido a toda costa, porque el objetivo en sí mismo es indeseable e inalcanzable. Nunca, dice la Escritura, hay que entender eso, el mundo nunca va a recibir al Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. Pero vamos a proclamar las buenas nuevas para que se convierta de las tinieblas a la luz admirable. Pero si yo tengo una tendencia o una idea que yo quiero ser aceptado o aprobado por aquellos que están en el mundo, y algunos de nosotros están dentro de nuestras propias casas, que yo quiero que me acepten pero yo no soy tan diferente, quiero tener amigos, amigas, etcétera, etcétera. No, nunca va a funcionar. Lo siento, que tengo que decirte la verdad en amor, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque ellos no entienden tus conceptos, no tienen tus maneras, ellos nunca lo van a entender. Y dice que el discípulo nunca supera el maestro. Y si el mundo, dice la Escritura, si el mundo rechazó a Jesús, ¿qué esperas? Bueno, conforme como dice Pastor Natán, ¿no? Pues, ¿qué esperas? No, es que me tratan muy mal. Lo escupieron en la cara de nuestro Salvador. ¿Qué esperas? Lo pegaron, lo golpearon, lo insultaron a su cara, lo mataron. Bueno, intentaron matar, ¿verdad? Porque después se resucitó. Amén. Pues, ¿qué esperas? No trates de ser conforme a ellos. Nosotros estamos ahí para que ellos vienen a la luz. Pero si la luz se tapa, hay una canción de escuela dominical, ¿no? No lo tapas con un canasto, no. Voy a brillar mi luz por toda la ciudad, ¿no? Bueno, en inglés.
¿Sí? Este principio de compromiso o falta de compromiso puede ilustrarse mediante el intercambio así. Lo voy a tratar de explicar, como decía un teólogo. Es como un intercambio entre un teólogo erudito liberal y un profesor cristiano. El liberal acepta y dice, te llamaré erudito si me llamas cristiano. El intercambio no vale la pena. Y por aquellos que no entendieron, lo voy a tratar de explicar en mexicano. ¿Sí? Es como un futbolista que le encantan los tacos y un taquero que ve el fútbol. El taquero dice, si tú me haces parte de tu equipo y me dejas jugar en el final, yo te llamo taquero. ¿Sí me entiendes? ¿Qué va a decir? No, pues no, vamos a perder. ¿Sí? El intercambio no vale la pena. ¿Sí me explico más o menos? No trates de relacionar con las cosas del mundo o entregar a uno y hacer un intercambio así porque siempre sales perdiendo tú. Y ellos también porque no van a conocer la verdad. Vamos terminando y continuamos aquí. Dice la siguiente frase, estamos en los versículos 17 a 29. Ellos viven de acuerdo a su mente vacía. ¡Qué palabras tan duras! ¿No? Ellos tienen una mente vacía. Estaba hablando de la gente del mundo, o como éramos nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? La idea aquí no es que las mentes de los incrédulos están vacías. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que están llenas de cosas que no conducen a nada o algo positivo. O sea, las mentes vacías es como que mi mente no me lleva a ningún propósito. Estoy dando vueltas en la vida. ¿Cuántos de ustedes, antes de conocer a Cristo, estaban caminando sin razón, sin esperanza? Y tristemente, ¿cuántos hijos de Dios o cristianos siguen caminando igual? Ay. Como cristianos tenemos una manera y un lugar correcta en cómo debemos caminar. ¿Cómo vivir como un nuevo hombre? ¿Quieren saber? Rápido, vámonos. Dice la palabra, ¿cómo puedes vivir como un nuevo hombre? Despójese de su vieja naturaleza. ¿Sí? Sepárate de ello. 2. Renuévese en el espíritu de tu mente. 3. Recibe la nueva naturaleza, conforme a la justicia y santidad de la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es la nueva naturaleza? Es conforme a la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Que fluye eso en mi vida. Y después habla de la forma en cómo debemos vivir. Hablar y tratar a nuestro prójimo. Es lo que está hablando aquí. Debemos ser personas que siempre produce lo bueno en casa, en mi trabajo, en mi vida. Él dice que el que robaba antes ya no, ya trabaja bien, es honesto, tiene un trabajo honesto, que tiene cuentas claras. El que pensaba o decía mentira ya no habla mentira, ya habla la verdad con su prójimo, con su hermano en Cristo. ¿Sí? Es una forma distinta en mi casa, mi trabajo, en la vida diaria y sobre todo en el reino de Dios. Y vamos, para mí, lo crucial de este capítulo, y quiero terminar con versículo 30. Sí, ya voy por terminar. Aquí en sus notas dejé una frase que encontramos en versículo 30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Yo recuerdo de esta frase hace muchos años. Mi papá siempre nos hablaba de esa frase. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a hablar de qué quiere decir eso. El Espíritu Santo que vive en el creyente. ¿Sí? Estudian Romanos 8:9 y 1 de Corintios 6:19. Él es una persona real, quien puede experimentar tristeza intensa. Como Jesús, igual, cuando lloró por Jerusalén o en otras ocasiones. Anótalos. Mateo 23:37, Marcos 3:5,
Lucas 19:41 y Juan 11:35. ¿Sí? ¿Sabes que Jesús puede sentir triste? ¿Sabes que sí se sintió triste? Y hay ocasiones que trae tristeza a su corazón, aún hasta la fecha. Es lo que está hablando Pablo aquí. Es nuestra responsabilidad a cuidar eso. Si nosotros vamos a ser la iglesia que Dios quiere, tenemos que cuidar eso, hermanos. Tenemos que estar conscientes de lo que representa eso. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo pasa que trae tristeza al corazón del Espíritu Santo? ¿Sí? Él es una persona, ¿sí saben eso? Es la tercera parte de Dios mismo. Y tiene sentimientos Él. ¿Sí? Él es el corazón o el Espíritu de Dios que se mueve aquí en la tierra. Y cada uno de esos puntos tiene escrituras, no tengo tiempo para leerlos, los encargo que los lean. Hay 4 maneras, 4 o tal vez 5 maneras que nosotros podemos traer tristeza al corazón del Espíritu Santo. Número 1, eso es para los creyentes. Cuando ignoramos su presencia y su guía. Romanos 8, 5 a 17. Gálatas 5, 16 a 25. Y Gálatas 6, 7 a 9. Cuando Él habla a tu corazón y no respetes a lo que te dice, eso causa tristeza en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo está triste, los ha dicho muchas veces, y todavía hay personas que no me entienden, Él es un caballero. ¿Cómo son los caballeros? ¿Sobrepongan? No. Ellos están ahí. ¿Quieres? No. Bueno, yo voy a buscar a alguien más o otro lugar. Cuando Él se siente triste, se aleja. Cuando nosotros no reconocemos su presencia, se siente triste, se aleja. Por eso dice la palabra de Dios, reconoce a Él en todos sus caminos y Él lo hará sus sendas rectas. ¿Sí? Estábamos diciendo, bienvenido Espíritu Santo. ¿Sí? Número 2, entristecer el Espíritu nos dirija al resistir o hasta un resentimiento del Espíritu Santo. Hechos 7:51 habla de eso. ¿Sí? Hay muchos versículos más también que pueda hablar de esas cosas, pero específicamente Hechos 7:51. Si nosotros ignoramos o resistimos a Él, eso trae tristeza a su corazón. Número 3, y si permitimos eso, lo cual, los atrevo a decir, honestamente, lo hemos permitido, hermanos, ¿sí? En nuestras vidas. Si permitimos eso, esto causa que el fuego de Dios, o quiere decir, su presencia, se va apagando en nuestras vidas. ¿Sí? Es que Dios no me habla como antes. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es que yo no veo las cosas y no se siente igual en la alabanza, en la adoración, cuando yo oro. ¿Por qué será? Es la pregunta. Es que antes yo tenía muchísima pasión para la palabra, leerlo, estudiarlo y declarar y proclamar, y ya no es lo mismo. ¿Por qué será? El fuego de Dios va apagando. Primero de Tesalonicenses 5:19. Y finalmente, si permitimos son los pasos como va al extremo, ¿no? Si permitimos eso, llega a un insultar el espíritu de la gracia. Hebreos 10:29. Es muy posible, ese último punto, que es muy extremo, puede ser clasificado como un gran teólogo dijo, como el pecado imperdonable. ¿Sí? Que habla Mateo 12:31. Que eso quiere decir dar crédito, insultar, dar crédito a espíritus malignos o al diablo mismo por lo que hace el Espíritu de Dios. Nuestro mundo, tristemente, hay cosas, personas en esa etapa. Insultan a lo que hace Dios o burlan. ¿Sí? Yo vi unas noticias que hay un programa que no lo voy a mencionar porque no tiene valor de mencionarlo,
Pero un programa secular que está aquí en México también, está en Estados Unidos, que estaban burlando de unos cristianos porque hablan lenguas, que eso son cosas tontas de los locos. ¿Sí? Públicamente en la tele estaban hablando de esas cosas. ¿Sí? Eso pasó ayer. Y ahí hice una gran cosa en Facebook y muchos pastores estaban hablando de eso hoy, amigos, compañeros míos. Nuestra cultura está a este nivel. Pero, si nosotros caminamos en santidad, si nosotros caminamos hacia Dios y respetamos a Él en nuestras vidas y decimos, bienvenido Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Vamos a brillar como una luz y las personas que están en las tinieblas van a escuchar las buenas nuevas y van a tener oportunidad de entregar sus vidas al único Señor, Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 4.